La fría lluvia de otoño golpeaba sin piedad el impecable cristal del Banco Valor, un monolito de mármol y acero que se erigía como un templo al éxito y la opulencia. Dentro, el aire era cálido y olía a dinero y poder, un mundo aparte de la cera gris y mojada. Fue en ese umbral donde apareció Elena, una figura frágil envuelta en un abrigo gastado, con un pañuelo cubriendo su pelo cano. Sus manos, arrugadas por 70 años de trabajo y sacrificio, se aferraban a un viejo bolso con una mezcla de nerviosismo y esperanza, la esperanza pura y ciega que solo una madre puede sentir por su hijo. En el centro de aquel universo de lujo, Ricardo, su único hijo, reinaba con una autoridad incuestionable. Su traje, cortado a medida en la mejor sastrería de la ciudad, no tenía una sola arruga, y sus zapatos italianos de piel brillaban tanto como la sonrisa calculada que ofrecía a los clientes más importantes. A su lado, su esposa Vanessa, enjollada y altiva, le susurraba al oído, recordándole la importancia de las apariencias, del estatus, de la imagen que proyectaban. Para ellos, la vida no era más que un escenario, y su papel era el de la pareja triunfadora que había dejado muy atrás sus humildes orígenes. Elena avanzó con pasos tímidos sobre el suelo de mármol pulido, un suelo que parecía demasiado frío y resbaladizo para sus zapatos viejos. Sus ojos buscaron a su hijo, y al encontrarlo, una sonrisa cansada pero llena de amor iluminó su rostro. No veía al arrogante director de banco, veía al niño al que había criado sola, al joven por el que había vendido las joyas de su propia madre para pagarle la universidad. Se acercó a su escritorio, ignorando las miradas curiosas de los empleados y el desdén palpable en el rostro de su nuera, con el corazón en un puño, lista para pedir una pequeña ayuda para arreglar el tejado de su casa. El rostro de Ricardo se transformó en una máscara de hielo en el instante en que sus ojos se posaron en ella. La sonrisa profesional se desvaneció, reemplazada por una mueca de puro horror y rabia contenida. Para él, la aparición de su madre en ese lugar era una catástrofe, una mancha de pobreza y vergüenza en el lienzo perfecto de su vida. Vanessa le lanzó una mirada afilada como un puñal, un mandato silencioso para que resolviera aquella humillante situación de inmediato. El frío que sintió Elena en ese momento no venía de la lluvia, sino del muro invisible y gélido que su propio hijo había levantado entre ellos. Con una voz lo suficientemente alta para que todos los presentes pudieran oírla, Ricardo se dirigió a ella no como un hijo, sino como un juez implacable. Señora, no sé quién es usted, pero este es un establecimiento de negocios. Si ha venido a pedir limosna, los servicios sociales están a 2 calles de aquí. Le ruego que no moleste a nuestros clientes. Cada palabra fue una piedra lanzada con precisión, destrozando el corazón de Elena. El aire se volvió denso, pesado, y un silencio sepulcral se apoderó de la agencia mientras todos los ojos se clavaban en la anciana humillada. Con la voz rota por un nudo de incredulidad y dolor, Elena apenas pudo susurrar: «Ricardo, soy yo, soy tu madre». La desesperación en su voz era un eco de todos los sacrificios que había hecho, un lamento por el hijo que había perdido, no ante la muerte, sino ante la ambición. Pero Ricardo, cegado por la vergüenza, redobló su crueldad. Soltó una risa corta y amarga, un sonido desprovisto de cualquier calidez. Mi madre jamás se vestiría con esos harapos, ni vendría a avergonzarme a mi lugar de trabajo. Seguridad, acompañen a esta mujer a la salida, por favor. 2 guardias de seguridad, con el rostro compungido, se acercaron y tomaron a Elena suavemente por los brazos. Ella no se resistió. Las lágrimas que había estado conteniendo ahora corrían libremente por sus mejillas, mezclándose con la lluvia que la recibió de nuevo en la calle. Mientras la puerta de cristal se cerraba a su espalda, escuchó la risa triunfante de Vanessa y la frase final de su hijo, una sentencia que sellaba su destino: «Espero que esto sirva de lección. Aquí solo tratamos con personas de verdadero valor». Elena se quedó sola en la acera, empapada y temblando, con el alma hecha pedazos por la traición más profunda que un ser humano puede sufrir. El mundo parecía haberse detenido, sumido en el gris de la lluvia y la desolación. Pero lo que Ricardo y Vanessa no sabían, en su burbuja de arrogancia y lujo, era que acababan de humillar a la verdadera dueña de todo ese valor que tanto presumían. Aquel acto de crueldad indecible acababa de desencadenar una tormenta de justicia poética que les haría arrepentirse amargamente por el resto de sus vidas. La noche cayó sobre la ciudad como un manto de tinta, pero para Elena, la oscuridad más profunda residía en su alma. Sentada en su vieja butaca de orejas, el único sonido que rompía el silencio era el rítmico y torturador goteo del agua en el cubo de metal.
Cada gota era un eco de las palabras de su hijo, una réplica del martillo que había destrozado su corazón en 1000 pedazos. El frío de la casa ya no era solo por la humedad o el tejado roto, era el frío glacial del abandono, una helada que se le había instalado en los huesos y que ninguna manta podía calentar. Su mente, un torbellino de dolor y confusión, viajó hacia atrás, buscando desesperadamente el punto en el que el niño que amaba se había convertido en el monstruo que la había repudiado. Los recuerdos llegaron como fantasmas amables de un tiempo más feliz, un tiempo en el que su pequeño mundo giraba en torno a Ricardo. Se vio a sí misma, mucho más joven, viuda demasiado pronto, de pie junto a la tumba de su amado esposo, jurándole en silencio que su hijo nunca sentiría la falta de nada. Aquella promesa se convirtió en el motor de su existencia, el combustible que la mantuvo en pie durante décadas de sacrificio incesante. La vida no había sido fácil. Recordaba las interminables jornadas en la fábrica textil, el zumbido ensordecedor de las máquinas grabándose en su cerebro mientras sus manos, ágiles y jóvenes entonces, se movían con una velocidad febril para cumplir con las cuotas de producción. Llegaba a casa cuando la luna ya estaba alta, con el cuerpo dolorido y el olor a aceite industrial impregnado en su ropa, solo para empezar su segundo turno, el de madre. Mientras el pequeño Ricardo dormía plácidamente, Elena remendaba su ropa, preparaba su almuerzo para el día siguiente y estudiaba los libros de texto con él, asegurándose de que entendiera cada lección, de que sus sueños de un futuro brillante tuvieran cimientos sólidos. Dormir era un lujo que rara vez se permitía. El agotamiento era un compañero constante, un peso sordo en sus hombros que soportaba con la callada dignidad de quien sabe que lucha por un propósito mayor. Cuando Ricardo demostró ser un estudiante excepcional, el orgullo de Elena no conoció límites. Sin embargo, ese orgullo vino acompañado de un coste que ella no podía permitirse. La matrícula de la Universidad de Negocios era una cifra astronómica, un muro infranqueable para una simple trabajadora textil. Pero para una madre no existen los muros, solo los obstáculos a derribar. Una tarde, con el corazón encogido, abrió su viejo joyero y sacó el collar de perlas que su propia madre le había regalado en su boda. Era su único tesoro, un vínculo tangible con su pasado, con el amor de su familia. El recuerdo de la casa de empeño seguía siendo una herida abierta en su memoria. El rostro indiferente del tasador, el frío metálico de la balanza donde pesó las perlas como si fueran simples guijarros, y el sonido del fajo de billetes al caer sobre el mostrador. Elena salió de allí sintiéndose desnuda, despojada de una parte de su historia, pero con la certeza de que estaba invirtiendo en el futuro de su hijo. Cuando le entregó el dinero a Ricardo, le dijo que eran los ahorros de toda una vida, ocultando el sacrificio para que él no sintiera el peso de la culpa, solo la ligereza de la oportunidad. Los años universitarios fueron el principio del fin, aunque ella, en su ceguera de amor, se negara a verlo. Ricardo se sumergió en un mundo de opulencia y ambición, un universo donde el estatus se medía por la marca del reloj y el modelo del coche. Empezó a sentir vergüenza de sus orígenes, de la pequeña casa con el jardín descuidado, de la madre cuyas manos callosas delataban una vida de trabajo manual. Las visitas se hicieron más esporádicas, las llamadas telefónicas más cortas y frías. Siempre había una excusa, una reunión importante, un viaje de negocios, un compromiso social ineludible. Entonces apareció Vanessa. Elena la conoció en una de las raras ocasiones en que Ricardo la invitó a su nuevo y lujoso apartamento, un espacio minimalista y frío que parecía más una galería de arte que un hogar. Vanessa, con su vestido de seda y sus joyas deslumbrantes, la analizó de arriba abajo con una mirada que mezclaba la curiosidad con un mal disimulado desdén. Le sonrió con los labios pero no con los ojos. Elena había traído su famosa tarta de manzana, la favorita de Ricardo desde niño, pero Vanessa la apartó con delicadeza, murmurando algo sobre el azúcar y las calorías. Fue Vanessa quien plantó la semilla del veneno definitivo en el corazón de Ricardo. Elena podía casi escuchar sus susurros en la distancia, convenciéndolo de que su madre era un lastre, una reliquia de un pasado humillante que debía ser borrada para que su ascenso en el mundo corporativo fuera impecable. Le enseñó a ver el amor incondicional de su madre no como un regalo, sino como una obligación molesta, sus sacrificios no como un acto de devoción, sino como un recordatorio de la pobreza de la que él intentaba escapar desesperadamente.
Ricardo aprendió la lección demasiado bien. La primera vez que le pidió que no lo visitara en la oficina, Elena sintió una punzada de dolor, pero lo justificó pensando que no quería distraerlo. La segunda vez, cuando le sugirió que se encontraran en una cafetería anónima lejos del centro financiero, el dolor se convirtió en una sospecha amarga. La última vez que intentó llamarlo a su móvil, él le contestó con una voz irritada, preguntándole si no entendía que estaba ocupado construyendo un imperio del que irónicamente ella había puesto la primera y más importante piedra. La distancia se convirtió en un abismo insalvable. Los cumpleaños de Elena pasaban con una simple felicitación por mensaje de texto, a veces ni eso. Las Navidades se celebraban en estaciones de esquí exclusivas en los Alpes, a las que ella, por supuesto, no estaba invitada. Se enteraba de los éxitos de su hijo a través de las páginas de sociedad de los periódicos, viendo fotos de Ricardo y Vanessa en galas benéficas, sonriendo a las cámaras, la pareja perfecta que había conquistado la ciudad. Para el mundo, Ricardo era un triunfador hecho a sí mismo. Nadie sabía del collar de perlas, de las noches en vela, de las manos agrietadas de una madre que ahora solo existía en los márgenes olvidados de su vida. Elena soportó la soledad con una resignación estoica, aferrándose a la esperanza de que, algún día, el niño que había criado regresaría. Se decía a sí misma que era solo una fase, que la embriaguez del éxito pasaría y él recordaría de dónde venía. Pero la esperanza es frágil y la realidad es a menudo cruel. La tormenta de otoño que dañó su tejado fue simplemente el catalizador, la gota que colmó el vaso de su resistencia silenciosa. No se trataba solo del dinero para la reparación, se trataba de una última y desesperada prueba. Al decidir ir al banco, una parte de ella, la parte más ingenua y maternal, todavía creía que al verla, al mirarla a los ojos, Ricardo recordaría. Recordaría las canciones de cuna, las historias antes de dormir, el sabor de su tarta de manzana. Creía que el amor de un hijo, por muy enterrado que estuviera bajo capas de arrogancia y trajes de Armani, no podía desaparecer por completo. Se vistió con su mejor abrigo, el que guardaba para las ocasiones especiales, y caminó hacia el Banco Valor con el corazón dividido entre la esperanza y un miedo terrible. Aquel miedo se hizo realidad de la forma más brutal posible. La humillación pública no fue solo un rechazo, fue una aniquilación. Al negarla, al llamarla pordiosera delante de todos, Ricardo no solo le rompió el corazón, sino que intentó borrar su propia historia, reescribir su pasado eliminando a la única persona que le había dado todo. La crueldad de sus palabras fue calculada, diseñada para establecer una frontera definitiva entre su mundo de lujo y el humilde mundo del que ella provenía. Mientras la lluvia se mezclaba con sus lágrimas en la acera, Elena comprendió la terrible verdad. No había perdido a su hijo por una mala influencia o por la ceguera de la ambición. Lo había perdido por elección. Él había elegido el estatus por encima del amor, el dinero por encima de la gratitud, la apariencia por encima de la sangre. La había sacrificado a ella en el altar de su vanidad, considerándola un precio aceptable a pagar por su vida de opulencia. El dolor que sentía era una agonía física, un nudo en la garganta que le impedía respirar, un peso en el pecho que amenazaba con aplastarla. Había soportado la pobreza, el agotamiento, la soledad y el sacrificio sin una sola queja, todo por él. Y su recompensa había sido la humillación más profunda, ser tratada como una extraña, como basura, por la única persona por la que habría dado su vida sin dudarlo un segundo. La injusticia de todo aquello era un veneno que le quemaba las venas. Pero bajo las capas de dolor y desolación, algo más comenzó a surgir. Era una chispa de la vieja fuerza que la había sostenido durante tantos años. La mujer que había vendido sus perlas para construir un futuro no era una víctima indefensa. La mujer que había trabajado hasta el agotamiento para criar a un hijo no se quebraría tan fácilmente. El amor de madre, cuando es traicionado de una forma tan absoluta, puede transformarse en una fuerza formidable de justicia. Aquella tarde, en la soledad de su casa rota, Elena no solo lloró por el hijo que había perdido, sino que también empezó a recordar quién era ella realmente, más allá de ser la madre de Ricardo. Recordó la promesa que le hizo a su difunto esposo, no solo de cuidar a su hijo, sino también de proteger el legado que él le había dejado.
un legado de integridad, trabajo duro y sobre todo de valor humano. Un legado que Ricardo había pisoteado sin piedad. El nombre del banco, Banco Valor, de repente adquirió un significado irónico y doloroso. Su hijo, el flamante director, no tenía ni la más remota idea de lo que significaba realmente esa palabra. Pero estaba a punto de aprenderlo. Aquella humillación no sería el final de la historia de Elena, sería el principio del fin para Ricardo. El narrador observa desde la distancia con una empatía teñida de indignación. La balanza del universo, que parecía haberse inclinado tan injustamente, comenzaba a temblar. Una tormenta se estaba gestando, no en el cielo gris de la ciudad, sino en el corazón de una madre traicionada. Una tormenta de justicia poética que arrasaría con el castillo de naipes que Ricardo y Vanessa habían construido sobre los cimientos del sacrificio y la ingratitud. Y es que lo que ellos, en su ceguera arrogante, no podían comprender era una verdad universal e inmutable. No hay imperio, por muy alto que sea, que pueda proteger a un hombre del día en que sus pecados, especialmente los cometidos contra una madre, vuelven a reclamar su deuda. Aquella decisión, la de expulsarla de su mundo dorado, no fue una demostración de poder, sino el error fatal que lo cambiaría todo para siempre. El portazo de cristal del Banco Valor resonó en el alma de Elena como el cerrojo de una celda. Se quedó inmóvil en la acera, un espectro frágil bajo el aguacero implacable, mientras el mundo a su alrededor se convertía en un borrón de luces de neón y paraguas apresurados. El sonido más nítido, el más cruel, era el eco de la risa de Vanessa, una melodía afilada que se clavaba en su corazón ya destrozado. Por un instante el tiempo se detuvo, y ella no era más que una anciana abandonada, empapada por una lluvia que parecía querer lavar una humillación que ni el océano podría purificar. El frío que sentía no era el del agua calando sus huesos, sino el frío cortante y definitivo de la traición filial. Un invierno del alma del que pensó que jamás se recuperaría. El camino a casa fue una procesión fúnebre por las calles de una ciudad que de repente se había vuelto hostil y extraña. Los escaparates de las boutiques de lujo, con sus maniquíes vestidos de seda y joyas centellantes, parecían burlarse de su abrigo gastado. Los reflejos en los charcos no le devolvían su rostro, sino la imagen de una pordiosera, la misma que su hijo había descrito con tanto desprecio. Cada Porsche y cada Mercedes que pasaba a su lado, salpicando el agua sucia sobre sus viejos zapatos, era un recordatorio del abismo que Ricardo había cavado entre ellos. Un foso lleno de arrogancia y dinero que ningún puente de amor maternal parecía ya capaz de cruzar. El mundo de su hijo era un planeta distante y helado, y ella había sido expulsada de su órbita para siempre. Llegó a su pequeña casa tiritando, no tanto por el frío como por el peso insoportable de la soledad. La llave temblaba en su mano mientras luchaba por acertar en la cerradura, y al entrar, el silencio la recibió como un sudario. El rítmico goteo del agua en el cubo de metal, que por la mañana era solo una molestia, ahora sonaba como la cuenta atrás de un reloj macabro, marcando los segundos de su desdicha. La humedad de las paredes parecía exudar la misma desolación que sentía en su interior. Aquel hogar, que una vez fue un nido de amor y sacrificios, se había convertido en una tumba para sus esperanzas, un monumento a la ingratitud de un hijo por el que lo había dado todo. Se dejó caer en su vieja butaca de orejas el único mueble de cierto valor que conservaba, un regalo de su difunto esposo. El tejido raído bajo sus dedos era un consuelo familiar en medio de la tormenta. Sus ojos se posaron en una fotografía enmarcada sobre la repisa de la chimenea. Un Ricardo de 10 años, sonriente y con los ojos llenos de adoración, abrazándola con fuerza el día de su graduación de primaria. ¿Dónde estaba ese niño? ¿En qué momento se había perdido en el laberinto de la ambición? ¿Cómo podía el hombre que la había llamado pordiosera ser la misma persona que aquel niño que le prometía que cuando fuera mayor le compraría un palacio para que nunca más tuviera que trabajar? La injusticia de la situación era un veneno que le quemaba las venas, una bilis amarga que ascendía por su garganta. No se trataba del dinero para el tejado, eso había sido solo un pretexto, una excusa para buscar el contacto, la conexión con su hijo. Se trataba de la aniquilación de su identidad.
Al negarla públicamente, Ricardo no solo la había rechazado a ella, sino que había intentado borrar su propia historia, amputar sus raíces como si fueran una extremidad gangrenada. La había sacrificado en el altar de su estatus, un cordero inmolado para apaciguar al dios de las apariencias que él y Vanessa adoraban con tanta devoción. El dolor se manifestó de forma física, un nudo en el estómago que le impedía respirar, un peso en el pecho que amenazaba con aplastarla. Se sentía vacía, hueca, como si le hubieran arrancado el corazón y le hubieran pisoteado en el suelo de mármol del banco. Durante décadas, su propósito había sido él. Cada hora extra en la fábrica, cada moneda ahorrada, cada renuncia silenciosa había sido por y para Ricardo. Y ahora, despojada de este propósito de la manera más brutal, se sentía invisible, insignificante, una reliquia olvidada de un pasado que su hijo estaba desesperado por enterrar. Este era su punto más bajo, el abismo de la desesperación, la noche más oscura de su alma. Pero lo que Ricardo, en su ceguera de oro y poder, no sabía, era que su madre había sido forjada en el fuego de la adversidad. La mujer que había criado a un hijo sola, que había enfrentado la pobreza con la cabeza alta y que había convertido el dolor en combustible, no estaba hecha de cristal. Debajo de las capas de dolor y humillación, una antigua brasa que había permanecido latente durante años comenzó a avivarse. Era la chispa de la mujer que fue antes de ser solo la madre de Ricardo, Elena Martín Soares, la esposa de un hombre que construyó un imperio basado en la confianza y el honor. Las lágrimas de tristeza comenzaron a transformarse en una furia fría y serena. No era una sed de venganza, sino un anhelo de justicia. La memoria de su esposo, Armando, acudió a ella con una claridad abrumadora. Recordó sus palabras la noche antes de morir. Elena, este banco no es solo dinero, es el legado de nuestra familia, es valor en todos los sentidos de la palabra. Protégelo, enséñale a nuestro hijo lo que significa de verdad. Y en ese momento, Elena comprendió la magnitud de su propio fracaso. No había protegido el legado, se lo había entregado a alguien que había profanado su mismo nombre. El Banco Valor. Qué ironía tan cruel y amarga. Su hijo, el director que solo trataba con personas de valor, no tenía ni la más remota idea del verdadero significado de esa palabra. Había convertido el sueño de su padre en una cueva de ladrones de gante blanco, un templo a la codicia donde la empatía era una debilidad y la humildad un pecado capital. La traición ya no era solo personal, era una afrenta a la memoria del hombre que amaba, una mancha en el honor de su familia. Una nueva fuerza la recorrió por completo, una determinación de acero que secó sus lágrimas y enderezó su espalda encorvada. Ya no era la víctima temblorosa en la acera, era la guardiana de un legado. Se levantó de la butaca. Sus movimientos ya no eran los de una anciana frágil, sino los de una reina recuperando su trono. Caminó con paso firme hacia un viejo baúl de madera que llevaba décadas cerrado en un rincón del salón, cubierto de polvo y olvido. Lo abrió con un chirrido que pareció romper el hechizo de su letargo. Dentro, bajo sábanas de lino amarillentas por el tiempo, no había joyas ni dinero, sino algo mucho más poderoso, los símbolos de su verdadera identidad. Un pesado libro de actas con el emblema del banco, viejos documentos firmados con la caligrafía elegante de su esposo y, junto a ellos, una agenda de cuero con un único número de teléfono anotado en la primera página. Un nombre que Ricardo ni siquiera conocería. Señor Antúnez. El señor Antúnez no era un simple abogado. Era el albacea de la voluntad de Armando, el arquitecto legal del discreto fideicomiso que convertía a Elena en la accionista mayoritaria y anónima del banco. Era el único hombre en el mundo que conocía su secreto, un secreto que ella había guardado por amor, para permitir que su hijo brillara con luz propia, sin la sombra de una herencia masiva. ¡Qué error tan terrible había sido! Le había dado la libertad de construir su propio camino, y él la había usado para construir un monumento a su propia vanidad. Con manos que ya no temblaban, cogió el viejo teléfono de disco de la mesita auxiliar. El sonido de los números al girar era extrañamente satisfactorio. Cada clic, un paso más hacia la inevitable colisión que se avecinaba. Esperó, con el corazón latiendo con un ritmo firme y poderoso. Al otro lado de la línea, una voz anciana pero enérgica contestó con profesionalidad. «Dígame, despacho Antúnez».
Elena respiró hondo, y cuando habló, su voz no era la de una madre suplicante ni la de una anciana humillada. Era la voz de la presidenta del Consejo de Administración, una voz cargada con el peso de 65% de las acciones del Banco Valor y con la autoridad de una justicia que había sido demasiado tiempo pospuesta. Señor Antúnez, habla Elena Martín Soares. Ha llegado el momento. Hubo un silencio cargado de significado al otro lado de la línea, seguido de un simple y respetuoso: a sus órdenes, señora presidenta. ¿Qué debo hacer? Convoque una reunión extraordinaria y urgente del Consejo de Administración para pasado mañana. Quiero a todos los directores presentes, sin excepción, incluido, por supuesto, el director de la sucursal principal, el señor Ricardo Soares. Hizo una pausa, y su siguiente frase fue pronunciada con una calma gélida que habría helado la sangre del hombre más valiente. Ah, y una cosa más. Asegúrese de que en el orden del día figure un único punto: una reestructuración completa e inmediata de la cúpula directiva. Yo misma presidiré la reunión. Al colgar el teléfono, Elena miró por la ventana. La lluvia había amainado y un tímido rayo de luna se abría paso entre las nubes oscuras. La tormenta de fuera estaba pasando, pero la que ella acababa de desatar apenas estaba comenzando. Aquel acto de crueldad en el banco no había sido el final de su historia. Había sido el catalizador que despertó a la leona dormida. Ricardo había querido borrarla de su vida, pero lo que había conseguido era ponerla de nuevo en la suya. Y estaba a punto de aprender, de la manera más dura y devastadora, el verdadero significado de la palabra valor. Los 2 días que siguieron a la humillación de Elena fueron para Ricardo y Vanessa una celebración embriagadora de su propio poder. Se movían por la ciudad en su flamante sedán alemán, cenando en los restaurantes más exclusivos, aquellos donde las reservas se hacían con meses de antelación y cada plato era una obra de arte efímera. Vanessa se compró un collar de diamantes que brillaba con una luz fría y desafiante, un trofeo de la batalla que sentían haber ganado. Para ellos, la expulsión de Elena no había sido un acto de crueldad, sino una necesaria purga, la eliminación de la última mancha de un pasado vulgar que amenazaba con contaminar su presente de seda y oro. Ricardo se sentía invencible. En su lujoso despacho con vistas panorámicas a la ciudad, cada llamada que recibía, cada contrato que firmaba, reforzaba la idea de que había hecho lo correcto. Había elegido el futuro sobre el pasado, el estatus sobre el sentimentalismo. Se convenció a sí mismo de que su madre era un ancla, una reliquia de un mundo de escasez que él había trascendido con su propio esfuerzo y brillanza. Vanessa, a su lado, actuaba como un eco constante de su ego, susurrándole al oído lo fuerte y decidido que había sido, un verdadero titán de las finanzas que no se dejaba doblar por lazos sentimentales obsoletos. Fue medio de esta autocomplacencia, mientras brindaban con una copa de champán francés de una cosecha carísima, cuando el zumbido de un correo electrónico urgente interrumpió su celebración. Ricardo lo abrió con displacencia, esperando otra felicitación por sus resultados trimestrales. Pero el asunto del mensaje le heló la sangre en las venas. Convocatoria urgente, reunión extraordinaria del Consejo de Administración. El texto era escueto y formal, informando de que la misteriosa accionista mayoritaria, conocida en los círculos internos únicamente por sus iniciales, HMS, había solicitado por primera vez en la historia del banco su presencia física para comparecer en Presidir una reunión cuyo único punto del día era una reestructuración fundamental e inmediata de la cúpula directiva. Un sudor frío recorrió la espalda de Ricardo. El champán de repente le supo amargo en la boca. ¿HMS? Aquellas iniciales eran una leyenda en el banco, el fantasma del poder real que se movía entre las sombras, votando siempre a través de su leal abogado, el señor Antúnez, pero sin mostrar jamás su rostro. Se decía que era la viuda del fundador, una excéntrica reclusa que vivía de las rentas de un imperio que ya no le interesaba. Pero, ¿por qué ahora? ¿Por qué, después de décadas de silencio, decidía aparecer en persona para una reestructuración tan drástica? La coincidencia temporal con el incidente de su madre le provocó un escalofrío de mal agüero que no supo interpretar.
Vanessa, sin embargo, vio la situación desde otra perspectiva, la de la oportunidad. Su mente, siempre calculadora, ya estaba trazando nuevos mapas de poder. ¿La dueña de todo va a aparecer? Ricardo, esto es perfecto, exclamó, con los ojos brillando de codicia. Es tu momento para impresionarla. Eres el director estrella, el que más beneficios genera. Si le causas una buena impresión, podrías ascender, quizás incluso llegar a la vicepresidencia. Olvídate de tu madre y concéntrate. Ponte tu mejor traje, el de Savile Row, y prepárate para el papel de tu vida. Ricardo, arrastrado por la ambición de su esposa, intentó sofocar su inquietud y se aferró a esa posibilidad, ciego al abismo que se abría a sus pies. El día de la reunión, el aire en la sala del consejo era tan denso y cargado que podía cortarse con un cuchillo. Era el santuario del poder del Banco Valor, una estancia revestida de maderas nobles y cuero, con una mesa de caoba pulida tan larga como las ambiciones de los hombres que se sentaban a su alrededor. Todos los directores estaban allí, hombres poderosos acostumbrados a decidir el destino de fortunas, pero hoy susurraban entre ellos como escolares nerviosos, especulando sobre la identidad de la enigmática HMS. Ricardo, sentado junto a Vanessa, que había insistido en acompañarle como su apoyo moral, intentaba proyectar una imagen de calma y control, pero el nudo en su estómago se apretaba con cada segundo que pasaba. El señor Antúnez, de pie en la cabecera de la mesa, carraspeó para imponer silencio. Su rostro era una máscara de solemnidad profesional, pero sus ojos, para quien supiera leerlos, contenían un brillo de justicia inminente. Señoras y señores, gracias por su puntualidad. Como ya saben, esta reunión extraordinaria ha sido convocada a petición expresa de nuestra accionista mayoritaria y presidenta del Consejo, la señora HMS. Tras décadas gestionando sus intereses a través de mi persona, hoy, por primera vez, nos honrará con su presencia para dirigir personalmente esta sesión. La tensión en la sala se volvió casi insoportable. Todas las miradas se clavaron en las imponentes puertas dobles de roble macizo al fondo de la sala. Las puertas se abrieron con un lento y solemne crujido, como el telón de un teatro antes del acto final de una tragedia. Y entonces, ella entró. No era una anciana excéntrica y decrépita como muchos imaginaban. La mujer que avanzó por la alfombra persa no era la figura frágil y humillada que había sido expulsada a la calle 2 días antes. Aquella mujer era la personificación de una autoridad serena y un poder incontestable. Vestía un traje de chaqueta de un corte impecable y un color gris perla que irradiaba una elegancia discreta y atemporal. Su pelo cano, que antes cubría un pañuelo modesto, estaba ahora recogido en un peinado sofisticado, y las manos que se habían aferrado a un bolso gastado ahora se movían con una calma deliberada. Era Elena. El mundo de Ricardo se detuvo. El sonido de la sala se desvaneció, reemplazado por un zumbido ensordecedor en sus oídos. El aire se escapó de sus pulmones como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Su rostro, cuidadosamente compuesto en una máscara de confianza, se desmoronó, perdiendo todo su color hasta adquirir la palidez cerúlea de un cadáver. A su lado, Vanessa soltó un jadeo ahogado, un sonido agudo de pura incredulidad. Sus ojos, abiertos como platos, saltaban de la figura imponente que se dirigía a la cabecera de la mesa a la cara descompuesta de su marido. El rompecabezas se armó en su mente con una velocidad terrorífica y una claridad devastadora. HMS, Elena Martínez Soares, la pordiosera, la madre, la dueña. Elena caminó con una lentura majestuosa, sin mirar a nadie en particular, pero consciente de que cada uno de sus pasos era un martillazo en el ataúd de las ambiciones de su hijo. El eco de sus discretos tacones sobre el mármol del suelo fue el único sonido en un silencio sepulcral, un silencio preñado de conmoción y de una inminente catástrofe. Llegó a la cabecera de la mesa, al sillón de cuero reservado para la presidencia, y se sentó con una gracia que demostraba que aquel siempre había sido su lugar, aunque nunca lo hubiera ocupado. El señor Antúnez, con un gesto respetuoso, le acercó un vaso de agua. «Señores», dijo el abogado, rompiendo el hechizo, aunque su voz sonó extrañamente distante en la atmósfera cargada.
Permítanme que les presente formalmente. Ella es la señora Elena Martínez Soares, viuda de nuestro fundador Armando Soares y la mujer que, como saben, posee el 65% de las acciones de esta institución, su jefa. La palabra jefa cayó sobre Ricardo como una losa de granito, aplastando los últimos vestigios de su arrogancia y dejándolo expuesto en su patética y monumental estupidez. El castillo de naipes de su vida, construido sobre cimientos de desprecio y negación, se venía abajo en un instante. Elena por fin levantó la vista y recorrió la mesa con una mirada tranquila, una mirada que no contenía ira ni rencor, sino una profunda y pesada decepción que era infinitamente más dolorosa. Sus ojos se detuvieron un instante en su hijo, y en ese instante, Ricardo vio reflejada no solo la magnitud de su traición, sino también la del amor que había despreciado y la oportunidad que había perdido para siempre. Se sintió desnudo, juzgado y condenado, no por un tribunal de negocios, sino por el tribunal ineludible de la conciencia de un hijo. «Buenos días a todos», comenzó Elena, y su voz, aunque suave, llenó cada rincón de la sala con un peso ineludible. No era la voz temblorosa de la anciana en la acera, era la voz de una matriarca reclamando su legado. «Les pido disculpas por mi prolongada ausencia. Mi difunto esposo, Armando, siempre creyó que el verdadero valor de una persona no reside en la fortuna que hereda, sino en el carácter que construye. Siguiendo esa filosofía, he vivido una vida sencilla, al margen de este mundo, y le di a mi único hijo la libertad de construir su propio camino, esperando, con la fe ciega de una madre, que aprendiera los valores correctos por sí mismo». Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran en la conciencia de todos. Cada sílaba era un clavo en la cruz de la humillación de Ricardo. Quería gritar, pedir perdón, arrastrarse por el suelo y suplicar, pero su garganta estaba sellada por un nudo de vergüenza tan grande que le impedía respirar. El hombre que 2 días antes había pronunciado un discurso de poder y exclusión, ahora era un mudo espectador de su propia ejecución. «Hace 2 días», continuó Elena, con el mismo tono calmado y devastador, «visité una de nuestras sucursales. No lo hice como presidenta del consejo, sino como una simple ciudadana, como una madre que necesitaba una pequeña ayuda para reparar el tejado de su casa». Miró directamente a Ricardo y él sintió cómo esa mirada le atravesaba el alma. «Y en esa visita aprendí mucho sobre la nueva cultura que se ha implementado en el Banco Valor bajo la dirección de mi hijo. Una cultura de apariencias, de arrogancia, una cultura donde se desprecia a los humildes y se juzga a las personas por la marca de su traje y no por la integridad de su corazón». El silencio en la sala era ahora un juicio en sí mismo. Los otros directores, que antes admiraban a Ricardo por su implacable ambición, ahora lo miraban con una mezcla de lástima y desprecio. Había cometido el pecado capital no solo de la ingratitud, sino de la estupidez. Había insultado y expulsado a la mujer que tenía el poder absoluto de destruirle con un simple chasquido de dedos, y lo había hecho por pura y vana arrogancia. «Mi esposo fundó esta institución con un nombre, Banco Valor», prosiguió Elena, su voz adquiriendo un filo de acero. Y valor no significaba únicamente capital financiero, significaba coraje, significaba integridad, significaba valía humana. Un banco que no es capaz de reconocer el valor de una madre que pide ayuda, un banco que trata a los necesitados como si fueran basura, no es digno de la confianza de ninguna familia. Ha traicionado su propio nombre. Y su propósito fundamental. El rostro de Vanessa era una máscara de pánico. Sus dueños de yates, mansiones y fiestas de la alta sociedad se evaporaban ante sus ojos. Su mirada hacia Ricardo ya no era de admiración, sino de un odio gélido. Él no era un titán, era un idiota, un bufón que había tirado por la borda un imperio por un capricho de estatus. Su futuro se desmoronaba y supo en ese instante que no se hundiría con él. Elena se reclinó ligeramente en su asiento, el gesto de alguien que ha tomado una decisión irreversible. Por lo tanto, a partir de este mismo instante, el Banco Valor iniciará una completa y profunda reestructuración. Nuestra misión principal ya no será maximizar los beneficios para unos pocos, sino servir a la comunidad.
Crearemos líneas de crédito especiales para pequeños empresarios, para familias trabajadoras, para ancianos que necesiten ayuda para reparar sus tejados. Volveremos a ser un banco con valores, no solo con valor en bolsa. Levantó una mano para detener cualquier posible interrupción, aunque nadie se habría atrevido a pronunciar palabra. Y para liderar esta nueva era, necesitamos a personas con una cualidad que ha estado ausente en la dirección de este banco durante demasiado tiempo: la empatía. Necesitamos líderes con compasión, con integridad, con verdadero valor. Su mirada, por última vez, se posó sobre la figura encogida y temblorosa de su hijo. No había rastro de triunfo en su rostro, solo una tristeza infinita, la tristeza de una madre que debe amputar una parte de sí misma para salvar el cuerpo entero. Ricardo, dijo, y su nombre sonó como una sentencia final. Me enseñaste una lección muy dolorosa hace 2 días. Me mostraste que a pesar de todos mis sacrificios, fracasé estrepitosamente en enseñarte lo que de verdad importa en la vida. Y por ese fracaso, como madre, te pido perdón. Hizo una pausa final, un silencio que se extendió durante una eternidad. Ricardo contuvo la respiración, aferrándose a un último y delirante hilo de esperanza. Pero la justicia, cuando llega, es implacable. Sin embargo, concluyó Elena, su voz ahora firme y desprovista de toda emoción personal, como presidenta de este consejo, mi deber es para con el legado de mi esposo y el futuro de esta institución. No puedo, en conciencia, permitir que un hombre con tu falta de carácter y de juicio siga representando al Banco Valor. Tu puesto queda rescindido. Estás despedido, con efecto inmediato. La palabra despedido resonó en la sala como un disparo. Para Ricardo no fue solo la pérdida de un trabajo, fue el sonido de su universo entero colapsando sobre sí mismo. El hombre que se creía un rey acababa de ser destronado y exiliado por la misma persona a la que había tratado como a una mendiga. La justicia poética, lenta pero inexorable, había llegado para reclamar su deuda, y el precio era todo lo que él había valorado, y todo lo que acababa de comprender que había perdido para siempre. El castillo de naipes que Ricardo y Vanessa habían construido con tanto esmero no se derrumbó, se desintegró en el aire, como si nunca hubiera existido. La palabra despedido fue la onda expansiva que lo aniquiló todo. En cuestión de horas, las tarjetas de crédito corporativas fueron bloqueadas. Las llaves del sedán alemán de alta gama fueron reclamadas por un empleado subalterno con una sonrisa mal disimulada y el acceso a su lujoso ático con vistas a la ciudad fue revocado. Los amigos que llenaban su agenda social, aquellos que reían de sus chistes y admiraban sus adquisiciones, se evaporaron como fantasmas al amanecer. Sus llamadas ahora sin respuesta, sus mensajes dejados en un humillante visto. Vanessa, despojada de su estatus como de una piel, se transformó en una furia irreconocible. La mujer que susurraba palabras de ambición ahora escupía veneno y recriminaciones. En la impersonal habitación de un hotel de segunda categoría, el único refugio que pudieron permitirse con el poco efectivo que les quedaba, su alianza de diamantes, arrojada con desprecio sobre la mesa del consejo, se convirtió en el símbolo de todo lo que habían perdido. Culpaba a Ricardo, a su estupidez, a su arrogancia monumental, sin reconocer jamás que había sido ella quien había afilado el cuchillo con el que él mismo se había apuñalado el corazón de su fortuna. Ricardo, por su parte, se movía en una neblina de shock y negación. Pasaba los días vagando por las calles, mirando con ojos vacíos los escaparates de las tiendas de lujo que antes eran su coto de caza. El hombre que se había definido por su traje de Savile Row y sus zapatos italianos ahora vestía la misma ropa arrugada de hacía 3 días, el uniforme de un rey destronado convertido en un paria. El eco de la voz tranquila pero firme de su madre resonaba en su cabeza, una tortura incesante que le recordaba no solo lo que había perdido, sino por qué lo había perdido. La vergüenza era una capa de hielo sobre su piel, constante y dolorosa. Las semanas que siguieron fueron un descenso en espiral hacia la desesperación más abyecta. El dinero se acabó. El hotel los expulsó.
Se vieron obligados a vender los pocos objetos de valor que les quedaban, el reloj suizo de Ricardo, los pendientes de Vanessa, por una fracción de su precio en sórdidas casas de empeño, reviviendo irónicamente el sacrificio que Elena había hecho por él años atrás. Cada día era una nueva humillación, una nueva lección sobre la fragilidad de un mundo construido sobre el dinero y no sobre los afectos. El hambre, una sensación que Ricardo solo conocía de oídas, se convirtió en un nudo real y doloroso en su estómago. Fue Vanessa, en el punto más bajo de su miseria, acurrucada en el sofá raído de un conocido que les había permitido quedarse un par de noches por lástima, quien tuvo la epifanía de la desesperación. Se dio cuenta de que solo les quedaba una carta, la más humillante, la más amarga de todas. Su única esperanza de salir de aquel pozo no era un banco ni un amigo poderoso, sino la anciana a la que habían despreciado y expulsado. La pordiosera, la madre, la dueña de todo. Su orgullo, ya hecho jirones, no era nada comparado con el terror a una vida de pobreza real y permanente. «Tenemos que ir a verla», sisó Vanessa una noche, con los ojos brillando con una luz febril en la penumbra. «Tenemos que suplicarle, arrastrarnos si es necesario. Ricardo, es tu madre, no puede ser tan cruel. Tienes que hacer que te perdone». No había ni una pizca de arrepentimiento genuino en su voz, solo el frío cálculo de una estratega acorralada. Para ella, el perdón no era un bálsamo para el alma, sino una llave para volver a abrir la caja fuerte. Ricardo, demasiado quebrado para discutir, demasiado desesperado para tener dignidad, asintió en silencio. El viaje de vuelta al barrio de su infancia fue la procesión de su propia vergüenza. Ya no había un coche climatizado que los aislara del mundo. Ahora estaban apretados en un autobús público que olía a rulla y a vidas cansadas, rodeados de la misma gente corriente que ellos habían considerado invisible. Cada parada, cada rostro anónimo que subía y bajaba, parecía juzgarlos con una mirada silenciosa. La lluvia, que había sido el telón de fondo de la humillación de Elena, ahora caía sobre ellos, empapando sus ropas inadecuadas y enfriando sus huesos, un bautismo helado en el mundo real que habían despreciado. Caminar por la calle donde había crecido fue, para Ricardo, la parte más dura del suplicio. Cada casa, cada jardín, cada árbol era un testigo mudo de su traición. Recordaba haber corrido por aquella misma acera de niño, con las rodillas raspadas, buscando el refugio de los brazos de su madre. Ahora caminaba por ella como un criminal que regresa a la escena del crimen, con la cabeza gacha y el alma encogida. El hombre que había querido cortar sus raíces, ahora se arrastraba de vuelta a ellas, buscando desesperadamente un sustento que él mismo había envenenado. Se detuvieron frente a la pequeña casa. La diferencia era sobrecogedora. Ya no parecía un lugar descuidado y al borde del colapso. El tejado estaba impecablemente reparado. Las paredes lucían una nueva capa de pintura de un blanco luminoso. Y en las ventanas, en lugar de viejas cortinas, había macetas con geranios de un rojo vibrante. La casa ya no era un símbolo de pobreza, sino de orden, de dignidad restaurada. Era el reflejo de Elena, una mujer que había retomado el control de su vida y de su legado. Se sentían como dos mendigos a las puertas de un palacio. Fue Ricardo quien, con una mano temblorosa que parecía no pertenecerle, levantó el puño para llamar a la puerta. El sonido del golpe, suave y patético, parecía una súplica antes incluso de que abrieran la boca. Esperaron, conteniendo la respiración, mientras el sonido de unos pasos tranquilos se acercaba desde el interior. La puerta se abrió, no de golpe, sino con una calma deliberada. Y allí estaba ella, Elena. No les sonrió, pero tampoco les mostró ira. Su rostro era un lienzo de serenidad. Sus ojos claros y profundos los observaban con una calma que era más intimidante que cualquier grito. Ricardo se derrumbó. La visión de su madre, de pie, digna y poderosa en el umbral de la casa que él había abandonado, rompió las últimas defensas de su ego destrozado. Cayó de rodillas sobre el felpudo mojado, un gesto tan dramático y patético que sorprendió incluso a Vanessa.
Las lágrimas brotaron de sus ojos, lágrimas de autocompasión, de miedo, de una desesperación tan profunda que se ahogaba en ella. Las palabras salieron de su boca como un torrente roto e incoherente, un balbuceo infantil. «Mamá», sollozó, la palabra saliendo de sus labios por primera vez en años, un sonido extraño y extranjero. «Mamá, perdóname, por favor, perdóname. Fui un monstruo, un idiota ciego. No sabía lo que hacía. Estaba perdido. Por favor, mamá, ayúdame. No tenemos nada, no tenemos a dónde ir. Por favor». Su cuerpo se sacudía con espasmos de llanto, su frente casi tocando los zapatos sencillos pero impecables de su madre. Vanessa, viendo que la táctica de la humillación total parecía ser el camino, se unió al espectáculo. Se arrodilló junto a Ricardo, aunque con menos convicción y más teatralidad, y agarró una de las manos de Elena. Sus lágrimas, a diferencia de las de Ricardo, parecían perfectamente ensayadas. «Señora Elena, fui yo», dijo, con la voz quebrada por una emoción calculada. «Yo le envenené la mente, yo le llené la cabeza de ideas sobre el estatus y las apariencias. Es mi culpa. Él la quería, siempre la ha querido. Castígueme a mí, pero no a él. Haré lo que sea, limpiaré sus suelos, le serviré el resto de mi vida, pero por favor, apiádese de su hijo». Elena permaneció en silencio durante toda la actuación, su expresión impasible. No apartó la mano que Vanessa le agarraba, pero tampoco le devolvió el gesto. Dejó que se vaciaran de palabras, que sus súplicas se agotaran y quedaran flotando en el aire húmedo de la tarde. Cuando por fin se hizo el silencio, roto solo por los sollozos de Ricardo, ella retiró su mano con suavidad y dio un paso atrás, invitándolos a entrar con un leve gesto de la cabeza. Los condujo al pequeño salón, el mismo lugar donde ella había llorado su traición. La vieja butaca de orejas seguía en su rincón, pero ahora la habitación estaba llena de una luz cálida y limpia. Les indicó que se sentaran en el modesto sofá, un gesto que no era de hospitalidad, sino de control. Ella permaneció de pie frente a ellos, convirtiendo su propio salón en una sala de tribunal donde ella era la única jueza. Los miró a los dos, a sus rostros demacrados y a sus ropas húmedas, y por primera vez desde que abrió la puerta, habló de verdad. «¿Perdón?», repitió la palabra como si la estuviera probando, como si fuera un concepto ajeno. Es una palabra muy grande para una herida tan profunda. ¿Sabéis lo que sentí aquel día cuando me dejasteis en la acera? No fue solo la lluvia lo que me heló, fue el frío de vuestros ojos, Ricardo, el frío del desprecio en la risa de tu esposa. Fue el frío de darme cuenta de que el hijo por el que había sacrificado todo me veía como un trozo de basura que había que barrer para que no manchara su alfombra de lujo. Su voz no temblaba, no había autocompasión en sus palabras, solo la exposición brutal y clínica de los hechos. Se movió a la repisa de la chimenea y cogió la fotografía del pequeño Ricardo. Este niño me prometió que me compraría un palacio, pero el hombre en el que se convirtió ni siquiera fue capaz de ofrecerme un paraguas para protegerme de la lluvia que él mismo había provocado. En su lugar, me ofreció la dirección de los servicios sociales. Me llamó por diosera, delante de su mundo, delante de sus empleados, delante de sí mismo. ¿Y tú, Vanessa?, continuó, girándose hacia ella. Sus ojos ya no eran los de una anciana ingenua, sino los de una mujer que podía ver a través del acero. No intentes cargar con una culpa que no es solo tuya. No le envenenaste, simplemente alimentaste al monstruo que él ya llevaba dentro. Le diste permiso para ser la peor versión de sí mismo. Visteis en mí un obstáculo, un recordatorio vergonzoso de unos orígenes humildes que no encajaban en vuestro álbum de fotos de Instagram. No fue un error, fue una elección, consciente, deliberada y cruel. Elena dejó la fotografía de nuevo en su sitio y se acercó a un pequeño joyero que había sobre una cómoda. Lo abrió. Estaba casi vacío. Sacó un recibo amarillento y desgastado de una casa de empeños. Cuando necesitaste dinero para la universidad, Ricardo, te dije que eran los ahorros de toda una vida. Mentí. Eran las perlas de tu abuela, mi único recuerdo de mi madre, mi único tesoro. Las vendí sin dudarlo para que pudieras tener un futuro,
un futuro que usaste para aprender a despreciarme. Ese fue el primer ladrillo de tu imperio, un ladrillo cimentado en un sacrificio que nunca conociste y que jamás te molestaste en preguntar. El impacto de esta revelación fue más devastador que el propio despido. Ricardo la miró con los ojos desorbitados, la comprensión de la verdadera magnitud de su ingratitud cayendo sobre él como una avalancha. No solo había despreciado a su madre, había profanado la memoria de su abuela, había pisoteado el amor más puro y desinteresado. El nudo en su garganta se hizo tan doloroso que sintió que se asfixiaba. Vanessa, por su parte, se quedó sin palabras. Contra aquel nivel de sacrificio, su teatro de arrepentimiento se revelaba como lo que era, una farsa patética. «Así que no habéis venido aquí a pedir perdón», sentenció Elena, su voz adquiriendo un filo de acero. «Habéis venido a pedir una segunda oportunidad para vuestro estilo de vida. Habéis venido a pedir dinero, un trabajo, una solución mágica para el desastre que vosotros mismos habéis creado. Vuestras lágrimas no son de arrepentimiento, son de miedo, miedo a la pobreza, miedo a ser lo que fingisteis que era yo, unos pordioseros». Se hizo un largo silencio en la habitación, un silencio pesado y definitivo. Ricardo y Vanessa no se atrevían ni a respirar. El juicio había terminado y solo quedaba esperar la sentencia. Elena los miró y por un fugaz instante la dureza de su rostro se suavizó, revelando una capa de tristeza infinita, la herida imborrable de una madre que mira a su hijo perdido. «Como madre», dijo finalmente, con la voz más suave, «mi corazón os perdona, porque una madre no sabe cómo albergar odio hacia su propia sangre. Os perdono por el dolor que me habéis causado, porque necesito liberarme de ese peso para poder seguir adelante. Pero el perdón de una madre no es una amnistía para vuestros actos». Su expresión volvió a endurecerse, convirtiéndose en la de la presidenta del consejo. «Lo que me pedís no es perdón, es absolución, y eso no puedo dároslo. No os daré dinero, no te devolveré tu trabajo, Ricardo. El legado de tu padre está ahora en manos de gente que entiende el verdadero significado de la palabra valor. No volveré a permitir que lo profanéis». Se levantó, su postura erguida y final. «Lo que perdiste aquel día en el banco no fue solo vuestra fortuna. Perdiste mi confianza, perdiste el respeto, perdiste vuestro lugar en esta familia. Y eso, a diferencia del dinero, no se puede recuperar con súplicas ni con lágrimas. Eso se gana con el tiempo, con acciones, con una vida de humildad y trabajo duro. Se gana convirtiéndose en las personas que deberíais haber sido». Caminó hacia la puerta y la abrió. La tarde gris se colaba en la casa, anunciando el final de su audiencia. «Vuestro camino empieza ahora, lejos de aquí. Tenéis que aprender a valeros por vosotros mismos, a construir algo real, algo basado en el esfuerzo y no en la apariencia. Quizás, si algún día lo consigáis, podréis entender de verdad lo que significa el perdón que hoy pedís tan a la ligera». Ricardo se levantó, sus piernas temblando, sintiéndose más vacío y desolado que nunca. Miró a su madre, queriendo decir algo más, cualquier cosa, pero no había nada que decir. Había sido juzgado, sentenciado y despedido de la única vida que realmente importaba. Vanessa lo siguió, con el rostro contraído en una máscara de odio impotente, comprendiendo que el juego había terminado y que ella había perdido de forma definitiva. Salieron a la calle sin mirar atrás. Elena observó cómo sus figuras se alejaban, encogiéndose bajo la llovizna persistente hasta desaparecer en la esquina. No sentía triunfo ni alegría por la venganza, solo una profunda y dolorosa sensación de pérdida, la misma que había sentido en la acera del banco. Cerró la puerta, no con un portazo, sino con un clic suave y definitivo. Afuera, en el frío, sus hijos comenzaban a pagar su deuda con la vida. Dentro, ella comenzaba a sanar, sabiendo que la justicia, a veces, no consiste en castigar, sino en obligar a los demás a enfrentarse a las devastadoras consecuencias de sus propias elecciones. Las palabras de Elena cayeron sobre ellos con el peso de una sentencia irrevocable. Al salir de la casa, el mundo que los recibió ya no era el suyo. La lluvia fina y persistente parecía burlarse de sus ropas de marca ahora inadecuadas, manchadas por el barro de una humillación que se les pegaba a la piel. Caminaron en un silencio denso y hostil, un abismo de recriminaciones mudas abriéndose entre ellos con cada paso.
Ricardo sentía la mirada de su madre en la nuca, no como un juicio, sino como la constatación de un final, el cierre definitivo del libro de su vida tal y como la conocía. El hombre que había querido borrar sus raíces ahora no tenía ni un solo lugar en el mundo al que llamar hogar. Fue Vanessa quien rompió el silencio, no con lágrimas, sino con un siseo venenoso que cortó el aire húmedo. Se detuvo bruscamente en una esquina mal iluminada, su rostro transformado en una máscara de desprecio. Ya no veía en Ricardo al titán de las finanzas, sino al idiota monumental que había arrojado un imperio a la basura. Su alianza de conveniencia, forjada en la ambición y el estatus, se disolvió bajo la lluvia ácida de la pobreza. Para ella, el amor nunca había sido el pilar de su unión. El dinero sí, y sin él solo quedaba el desprecio más absoluto por el hombre que se lo había arrebatado todo. «Esto se ha acabado, Ricardo», escupió, cada sílaba afilada como un trozo de cristal roto. «Me has arrastrado contigo a este estercolero, pero no pienso hundirme en él. Eres un fracasado, siempre lo fuiste, solo que estabas disfrazado con el dinero de tu padre. Tu madre tenía razón, no tienes ningún valor». Sin una mirada atrás, se dio la vuelta y se alejó a grandes zancadas, su silueta desapareciendo en la bruma de la noche, dejándolo solo en medio de la calle, con el eco de sus palabras resonando como el epitafio de su vida anterior. En ese instante, Ricardo comprendió la soledad en su forma más pura y devastadora. Los meses que siguieron fueron un descenso a un infierno personal que nunca habría podido imaginar. Sin referencias, con su nombre manchado en los círculos financieros, ningún banco le ofrecía ni el más humilde de los puestos. El hombre que movía millones ahora no podía conseguir un trabajo para ganar unos pocos euros. Tuvo que vender su último reloj de oro, el símbolo de su antiguo poder, para pagar el alquiler de una habitación miserable en la parte más olvidada de la ciudad. El olor a humedad y a fracaso se convirtió en el perfume constante de su nueva existencia, un recordatorio perpetuo de la altura desde la que había caído. Para sobrevivir, se vio obligado a aceptar trabajos que antes consideraba indignos de su mirada. Fue mozo de almacén, levantando cajas pesadas hasta que su espalda era un nudo de dolor. Fue limpiador en un edificio de oficinas durante la noche, puliendo los suelos de mármol que tanto se parecían a los del banco que una vez fue su reino. Sus manos, antes suaves y cuidadas, se llenaron de callos y grietas, las marcas indelebles del trabajo duro que siempre había despreciado en su madre. Cada gota de sudor era una lección de humildad, cada músculo dolorido una penitencia por su arrogancia. Pero el castigo físico no era nada comparado con la tortura de sus pensamientos. En la soledad de su cuarto, las palabras de su madre volvían a él una y otra vez. La revelación del collar de perlas de su abuela era una herida que no dejaba de sangrar. Comprendió que su imperio no se había construido sobre su brillantez, sino sobre el sacrificio silencioso de la mujer a la que había humillado. La vergüenza era un compañero constante, un fantasma que se sentaba a su lado mientras comía su cena solitaria y se acostaba con él en su cama fría, susurrándole la verdad de su propia miseria moral. Pasaron los años, el tiempo, ese juez implacable y sanador, siguió su curso, tejiendo nuevos destinos para todos. La ciudad cambió, los rascacielos crecieron, y las historias de poder y caída, como la de Ricardo Soares, se convirtieron en meras leyendas olvidadas en los pasillos del mundo financiero. El Banco Valor, bajo la nueva dirección, se transformó, ganándose una reputación de integridad y servicio a la comunidad. Pero la mayor transformación de todas no ocurrió en los salones del consejo, sino en la pequeña y tranquila casa de un barrio obrero. Elena nunca se mudó a una mansión, no llenó su vida de los lujos que ahora podía permitirse. Su única gran inversión fue en la memoria de su esposo y en el futuro de aquellos a quienes su hijo había despreciado. Con una parte significativa de los dividendos del banco, creó la Fundación Soares para la Dignidad, una organización sin ánimo de lucro dedicada a ayudar a personas mayores en situación de vulnerabilidad, ofreciéndoles desde reparaciones en sus hogares hasta compañía y asistencia médica. Su humilde casa se convirtió en la sede no oficial de un imperio de bondad. Su vida encontró un nuevo propósito, una paz serena que ninguna fortuna podría comprar. Sus días ya no estaban marcados por la soledad y la espera,
sino por las sonrisas agradecidas de aquellos a quienes ayudaba. Se rodeó de un pequeño equipo de personas leales y de buen corazón, y juntos construyeron algo mucho más valioso que un banco, una red de compasión. Elena se convirtió en la matriarca no solo de un legado financiero, sino de una comunidad que la respetaba y la quería, no por su dinero, sino por la inmensidad de su corazón. Una tarde de primavera, mientras cuidaba de los geranios rojos que ahora adornaban sus ventanas, vio una figura detenerse frente a su puerta. Era un hombre de mediana edad, de aspecto cansado pero pulcro. Vestía ropa de trabajo sencilla y llevaba en sus manos una pequeña maceta con un joven rosal. Su rostro estaba marcado por las dificultades, pero sus ojos ya no albergaban la arrogancia del pasado, sino una profunda y melancólica serenidad. Era Ricardo. No había venido a pedir nada. Después de años de silencio, de trabajo anónimo y de una lenta y dolorosa reconstrucción personal, había reunido el valor para volver. No para reclamar una herencia, sino para intentar reparar, de la única manera que sabía, una pequeña parte del daño que había causado. Se quedó en la acera, sin atreverse a llamar a la puerta, simplemente esperando, ofreciendo la pequeña planta como una bandera blanca, un símbolo de un nuevo comienzo. Elena lo observó durante un largo rato desde la ventana, su corazón latiendo con una mezcla de viejas heridas y una incipiente esperanza. Vio en él no al director arrogante, sino a un hombre que había pagado su deuda con la vida. Vio las manos callosas, la espalda ligeramente encorvada por el trabajo y la ausencia total de la soberbia que una vez lo definió. Vio, quizás por primera vez en mucho tiempo, un atisbo del niño que una vez prometió cuidarla. Abrió la puerta con la misma calma con la que lo había despedido años atrás. No hubo un torrente de palabras, ni acusaciones, ni siquiera un perdón explícito. El aire entre ellos estaba cargado de todo lo no dicho, de años de dolor y de un arrepentimiento que no necesitaba ser verbalizado para ser real. Ricardo levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de su madre. No pidió entrar, no pidió nada, simplemente extendió la maceta hacia ella. Pensé que le daría un poco de color al jardín, dijo con voz ronca, una voz que no se había usado para dar órdenes en mucho tiempo. Era una ofrenda humilde, un gesto que valía más que todos los diamantes que una vez adornaron a Vanessa. Era el reconocimiento de que la belleza no reside en el lujo, sino en las cosas simples que crecen con cuidado y paciencia. Elena tomó la pequeña planta. Sus dedos rozaron los de su hijo por un instante, un contacto que fue a la vez un abismo y un puente. Miró el rosal y luego lo miró a él. En sus ojos, Ricardo no vio una absolución, pero tampoco vio una condena. Vio la aceptación de un presente diferente, la posibilidad de un futuro que, aunque nunca podría borrar el pasado, quizás podría construirse sobre sus ruinas. «Hace un día precioso para plantar», dijo ella finalmente, su voz suave pero firme. «Pero el sol está fuerte, ¿por qué no entras y te tomas un vaso de agua fresca primero?» No era una invitación a volver a su vida, no todavía. Era algo mucho más valioso, el primer paso en el largo camino de vuelta a casa, un camino que ya no se mediría en estatus o riqueza, sino en pequeños actos de bondad. Ricardo sintió que un nudo que llevaba años apretándole la garganta comenzaba a deshacerse. Las lágrimas asomaron a sus ojos, pero esta vez no eran de autocompasión, sino de una gratitud tan inmensa que dolía. Asintió en silencio, incapaz de hablar, y cruzó el umbral. No como un director de banco, ni como un mendigo, sino simplemente como un hijo que había tardado toda una vida en aprender el verdadero significado de la palabra más importante de todas, valor. El narrador observa la escena con una empatía serena. La justicia poética no siempre es un final estruendoso, a veces es un comienzo silencioso. Es la comprensión de que la mayor de las riquezas no es la que se hereda, sino la que se reconstruye desde las cenizas del propio fracaso. Elena, en su jardín, y Ricardo, en su umbral, demostraban que el amor verdadero, aunque pueda ser traicionado y herido, posee una capacidad infinita para la redención, siempre y cuando se riegue con las aguas de la humildad y el arrepentimiento sincero.
Y así, en el umbral de una casa sencilla, donde un rosal prometía florecer, concluye nuestro viaje. La historia de Elena y Ricardo no es solo el relato de una traición y su consecuente justicia, es un espejo en el que se reflejan las verdades más profundas de la condición humana. Nos obliga a preguntarnos qué es lo que de verdad valoramos, qué cimientos sostienen nuestras vidas y qué precio estamos dispuestos a pagar por el éxito. Es un recordatorio solemne y poderoso de que la verdadera riqueza no se cuenta en billetes ni se exhibe en trajes de lujo, sino que se mide en la profundidad del amor y el respeto que ofrecemos a nuestra familia, especialmente a aquellos que nos dieron la vida a costa de sus propios sueños. La palabra valor, grabada en la fachada del banco, se convierte en la gran lección de esta historia. Ricardo, en su ceguera de oro y poder, la interpretó en su sentido más superficial, el valor del capital, del estatus, de la apariencia, pero Elena, forjada en el crisóleos del preficio y la dignidad, encarnaba su significado más puro, el valor de la integridad, el coraje de enfrentar la adversidad, la valía incalculable de un corazón compasivo. Su triunfo final no fue tomar el control de un imperio financiero, sino restaurar el alma de ese imperio, devolviéndole el propósito que su esposo una vez soñó para él. La ingratitud filial se revela aquí como uno de los pecados más desoladores, una herida que corta más profunda que cualquier espada. El rechazo de Ricardo a su madre no fue un simple acto de vergüenza, fue un intento de amputar sus propias raíces, de negar la fuente de su existencia. Al despreciar el sacrificio del collar de perlas, al llamar pordiosera a la mujer que había tejido su futuro con las hebras de su propio agotamiento, cometió un acto de profanación contra el amor más sagrado. Y la vida, con su balanza infalible, le enseñó que nadie puede construir un palacio duradero sobre los cimientos de un corazón materno roto. La caída de Ricardo y Vanessa no fue un castigo divino, sino la consecuencia lógica e inevitable de sus propias elecciones. Fue la cosecha amarga de las semillas de arrogancia y desprecio que sembraron con tanto esmero. El universo simplemente les devolvió el eco de sus propias acciones, despojándolos de todo aquello que idolatraban para obligarlos a enfrentarse a la pobreza que tanto temían y despreciaban en los demás. La rápida disolución de su matrimonio, una alianza basada únicamente en la codicia, demostró la fragilidad de cualquier vínculo que no esté cimentado en el afecto genuino y el respeto mutuo. Sin embargo, esta historia no se deleita en la venganza, sino que nos ofrece una ventana a la redención. El verdadero clímax no es el despido de Ricardo, sino su regreso años después, transformado por la dureza de la vida. El trabajo manual que una vez consideró humillante se convirtió en su maestro, enseñándole el valor del esfuerzo y la dignidad del sudor. El hombre que lo perdió todo encontró, en la nada, la oportunidad de reconstruirse desde cero, no como un director de banco, sino simplemente como un ser humano consciente de sus errores. El perdón que Elena le ofrece es una lección en sí misma. No es un borrón y cuenta nueva, ni una amnistía que anula el pasado. Es un perdón maduro que nace de la necesidad de sanar sus propias heridas y de la sabiduría de reconocer el cambio sincero en su hijo. Al abrirle la puerta no le devuelve su antigua vida de lujos, sino que le ofrece algo infinitamente más precioso, la posibilidad de empezar de nuevo, de reconstruir un puente sobre el abismo que él mismo cavó. Un ladrillo de humildad a la vez. Al final, la justicia poética no fue simplemente que los malos perdieran y los buenos ganaran, fue que cada personaje recibió exactamente lo que necesitaba para aprender su lección más vital. Ricardo y Vanessa recibieron el vacío para comprender la vacuidad de sus ambiciones, y Elena recibió la oportunidad de transformar su dolor en un legado de bondad, demostrando que el poder más grande no es el que controla fortunas, sino el que alivia el sufrimiento y dignifica la vida de los demás. Esta historia es, en esencia, una parábola atemporal sobre el honor, el amor y las segundas oportunidades. Nos recuerda que nunca es demasiado tarde para cambiar, para pedir perdón y para empezar a construir una vida de verdadero valor. Nos enseña que las raíces que a veces intentamos ocultar por vergüenza son en realidad la fuente de nuestra mayor fortaleza. Y nos deja con una pregunta resonando en el alma. Cuando llegue nuestro momento final, ¿qué querremos que se recuerde de nosotros? ¿El brillo de nuestras posesiones o la calidad del amor que supimos dar? Si esta historia ha tocado tu corazón, no olvides darle a me gusta y suscribirte a nuestro canal. Cuéntanos en los comentarios, ¿crees en las segundas oportunidades?
¿Cuál ha sido la lección más importante que has aprendido con esta historia? Te invitamos a ver el siguiente vídeo que aparece en la pantalla, con otra historia emocionante que te llegará al corazón.